Buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Casi 16% cayó el PIB, el Producto Interno Bruto en Colombia, en abril, mayo y junio de este año. 15.7% es la contracción exacta de la economía en el segundo trimestre del 2020. Dice el diario La República que desde la Gran Depresión del año 29 no se veía un golpe similar a la economía colombiana. Ni la Segunda Guerra Mundial, ni la crisis del 99, ni la crisis financiera del 2008 habían pegado tan duro como está pegando esta pandemia en la economía. Entonces, dentro de lo malo, se abre la pregunta de cómo está Colombia comparada con otros países de la región. Y la respuesta es mejor que algunos vecinos como Argentina, que cae más del 20%, pero peor que otros como Chile, que caen menos que Colombia, un 14%. Y a nivel mundial, más o menos lo mismo. Estamos mejor que varios europeos como España, que cae un 19% en el segundo trimestre, peor que Estados Unidos, que cayó alrededor del 9%. Si esta época no estuviera acompañada de la presencia justificatoria del virus, las calles vacías, las oficinas desoladas, las construcciones paradas, los comercios cerrados, parecería que estamos en un estado de guerra. Y es que los efectos de la pandemia sobre la vida, hoy nada más casi 400 muertos en el país, sobre el desempleo por el 20%, sobre la economía esta caída del 16%, muestran que los efectos de la pandemia y sus cuarentenas son básicamente equivalentes a eso, a una guerra. Pero a diferencia de lo que sucede cuando los países están en guerra contra un enemigo externo, como digamos podría ser el COVID, en Colombia hay todo menos unidad, hay todo menos concentración y propósito conjunto para salir adelante ante el reto enorme que tenemos enfrente. Y esto, más allá de si un expresidente es culpable o inocente, es lo realmente peligroso del momento que vivimos ahora. Las respuestas que el país necesita para recuperar su economía, para reactivar la producción, para reactivar el empleo, para adaptarse a una nueva realidad que sabemos que durará posiblemente más de un año conviviendo con el virus, tienen que ser en este momento extraordinarias. Pero por ahora tenemos apenas conversaciones comunes y corrientes, medidas con nombres grandilocuentes como el Plan Marshall, pero de sustancia ordinaria. Nadie está pensando cómo vamos a salir enteros de la peor crisis económica en casi un siglo, y eso es un gran problema ahora mismo. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche para hablar de economía, para hablar de la crisis profunda que está viviendo el país en ese sentido, una crisis sin precedentes, al menos para las personas que estamos vivas, me acompaña nuestro compañero de canal, de noticiero, Mauricio Reina. Mauricio Reina es economista, es investigador de Fedesarrollo y es comentarista de todo aquí en el noticiero de Red Más Noticias. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación y por esa presentación tan florida. Bueno, usted sabe que su don ecléctico a mí no deja de sorprenderme, y eso que ya llevo 4 años escuchándolo. Pues hombre, cuando yo veo los programas que usted hace tan variados todas las noches, quedo apachurrado a su lado. O sea que, bueno, muy contento de estar aquí, Daniel, dándole al eclecticismo, más no diletantismo. No. Ecléctico, pero no diletante. Creo que le voy a regalar una camiseta que diga eso, Mauricio, aunque nunca lo he visto en camiseta. Bueno, venga, para el programa de hoy vamos a intentar como algo distinto, y es que hace un par de horas le hice una entrevista a David Barguil, que es senador del Partido Conservador, uno de los partidos que está en la coalición del gobierno. David Barguil, y yo creo que usted está de acuerdo conmigo, es uno de los senadores más aplicados, si bien a veces poco ortodoxos en los temas económicos, hace parte de la Comisión Tercera y representa mucho de lo que domina el poder político y el poder económico sobre todo, que son los representantes y senadores de la costa atlántica, muchos de ellos descendientes de esa migración sirio-libanesa, y que están todos en las comisiones tercera y cuartas del Senado. Sí, me parece muy buen interlocutor, así sea pues oyendo lo que nos contestó. Efectivamente el senador Barguil es muy aplicado, y efectivamente el senador Barguil es muy poco ortodoxo. Coincido en ambas apreciaciones.
Entonces yo arranco esta entrevista y la pregunta que le hago es una mezcla de política y economía y es acerca de la agenda que tiene el país en este momento. Y obviamente esta pregunta tiene por detrás el trasfondo de la investigación, de la decisión judicial en contra del expresidente Uribe, una decisión que copa los medios, copa la agenda, incluso sobre cosas como la caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre. Entonces le voy a poner ahí la respuesta que me da el senador David Barguil. A mí me impresiona que hoy la agenda del país, la agenda del Congreso, la agenda de los medios de comunicación, la agenda de los opinadores, la agenda de los gremios, la agenda del gobierno, es decir, este debería ser el gran tema de discusión del país. No la caída, sino el cómo vamos a recuperar la economía, cómo vamos a reactivar los sectores productivos, cómo vamos a recuperar las 5 millones de plazas de empleo que se han perdido. Todos deberíamos estar hablando de esto y esta debería ser la única agenda hoy en Colombia, pero no es así. No es así y yo creo que eso es un problema, Mauricio. Efectivamente, no, Daniel, yo estoy totalmente de acuerdo con el senador Barguil. Me parece que es evidente que el principal problema que tiene el país en este momento es el problema económico. Es evidente que esa inmensa cantidad de empleos que se perdieron, solamente en el mes de abril se perdieron casi 5 millones de empleos. Hay que decir que ya se han recuperado más o menos 1,5 millones, pero en todo caso es una barbaridad que queden por ahí flotando 3,5 millones de nuevas personas desempleadas. Ese problema, más el problema del incremento de la tasa de pobreza que conlleva esa crisis del mercado laboral, más el deterioro de la distribución del ingreso. Pero agréguele usted, Daniel, la limitación que tiene el gobierno en la chequera para hacer políticas asistencialistas, porque si uno dijera, bueno, hay que atender a esa gente y entonces el ingreso solidario se va a extender indefinidamente, se va a ampliar, o el proyecto de los verdes de dar una renta básica puede salir. Si hubiera plata para todo, pues no estaríamos hablando de esto como gran problema, pero restricción presupuestal, deterioro de las cifras fiscales que nos llevan a una reforma tributaria de la que vamos a hablar más adelante. Y fuera de eso, esta crisis social que se genera en este deterioro del mercado laboral son la agenda número uno, el punto número uno de la agenda del país. Pero no parece ser, porque evidentemente las discusiones se han ido por otros lados, se han ido por la vertiente política, la vertiente jurídica, el caso del expresidente Álvaro Uribe, etcétera, etcétera. Yo coincido que esto es lo que debería estar llamando la atención del país en este momento. Y entonces solamente para darle un poco una magnitud, y usted me habla de cifras de empleo, cifras de pobreza, lo hemos hablado aquí, pero en esta ocasión digamos que tenemos más o menos fresco ese reporte del segundo trimestre. Voy a poner una gráfica del crecimiento porcentual por trimestre y la puse desde 1998, que es antes de la crisis del 99, cuando tuvimos en el peor trimestre de esa caída, una caída del 6,3%, si no estoy mal, 6,8%. Después hay un rebote, digamos que esa es una crisis que en términos de PIB al menos tiene la forma de una V. Después hay una época de crecimiento lánguido a principios de los 2000 que va subiendo con los precios del petróleo que suben a partir del 2002. Tenemos un punto máximo que llega al 8,1% en uno de los trimestres antes de la crisis financiera, cae después de la crisis financiera, estoy ya en el 2008, uno de los trimestres del 2008 hay un crecimiento negativo, pero nada más uno, y tenemos otro crecimiento negativo en el 2012, cuando estábamos en la crisis de los precios del petróleo, de los commodities, y luego viene esta caída, caída libre a 15,7%. Y es impresionante verlo así de esa forma, por eso en La República, por eso Portafolio lo graficaron así, un poco tomando la visión del New York Times. Efectivamente, esa primera página del New York Times era muy elocuente cuando agarraron y pusieron el gráfico de la caída ocupando la página entera del New York Times, dejando el espacio pues para el resto de texto. Esto es histórico por varios motivos, Daniel. El primero tiene que ver con la cifra, con ese 15,7%.
El segundo motivo por el cual esto es muy significativo es porque nos vienen por lo menos 2 trimestres más de crecimiento negativo. Es decir, recordémosles a los televidentes que uno para evaluar este crecimiento compara segundo trimestre de este año con segundo trimestre del año anterior, tercer trimestre de este año con tercer trimestre del año anterior y así sucesivamente. Por lo tanto, segundo, tercero y cuarto trimestres de este año van a tener crecimientos negativos frente al año anterior. Eso quiere decir que ustedes se van a encontrar más o menos dentro de 3 meses con un gran titular que dice economía colombiana técnicamente en recesión. Eso es un tecnicismo, pero en últimas se refiere a que cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, está uno frente a una recesión. Pero además de eso es histórico por otro motivo. Generalmente las crisis recientes en la economía colombiana se han debido a unos problemas de demanda. Cae el precio del petróleo, entonces caen los ingresos públicos y se contrae la capacidad de gasto o cae por algún motivo la capacidad de gasto de la población. Aquí ha habido problemas de demanda, pero también problemas de oferta, porque estamos día tras día viendo cómo se puede abrir la economía, pueden trabajar los unos, no pueden trabajar los otros, no hay transporte aéreo, etcétera, etcétera. Esa conjunción de factores de oferta y de demanda agrava mucho más las cosas. Y si quiere la cereza del ponqué, del pastel o del postre, póngale adicionalmente que la caída de los precios del petróleo de comienzos de este año, que también nos coincidió más o menos con febrero o marzo, le reduce al gobierno de manera sustancial la capacidad de reacción. Si el gobierno hubiera conservado la renta petrolera más o menos intacta, sí, tendría más chequera en este momento para gastar, pero esa caída del precio del petróleo terminó cerrándonos posibilidades de reacción. Y entonces, déjeme y sigo con la entrevista al senador Barguil, y aquí él es un poquito parco y entiendo, y la pregunta es... ¿cómo salimos librados de esto? Entonces a todo el mundo le fue mal. Yo traté en la introducción como de traer otras cifras y le pregunto a él cómo nos fue en medio de lo mal que le ha ido a todo el mundo, a nosotros en esta pandemia. No, pues esperábamos todos los que pues hemos analizado un poco el comportamiento económico del país durante algún tiempo, que iba a haber un shock pues muy grande en ese trimestre, que fue donde en gran medida se dio el periodo más amplio de cuarentena estricta, en gran medida se dio la parálisis de distintos sectores de la economía, y eso se ve reflejado en esas cifras. Otra cifra muy diciente, que tengamos alrededor de 5 millones de colombianos que hayan perdido el empleo en este periodo, nos muestra pues la gran parálisis que tuvo la economía. Aquí lo importante es no quedarnos allí, lo importante es ver qué decisiones se van a tomar para reactivar muy rápidamente y poder sacar adelante el país. Y entonces él quiere seguir adelante, pero yo le preguntaría a usted qué vale la pena, y creo que vale la pena pensar cómo nos fue, y siento que no nos fue del todo bien, sobre todo en términos de empleo. Tal vez en crecimiento no somos los peores, pero en términos de empleo nos fue muy mal, y eso habla de unas vulnerabilidades que creo que ya hemos discutido aquí en este programa con usted acerca de la economía colombiana. Efectivamente, Daniel, creo que la comparación con otros países de la región es muy importante. Usted decía en su introducción que a Colombia no le fue tan mal como a Argentina y no le fue tan bien como a Chile. Eso es cierto. Argentina, digamos que es el récord absoluto del confinamiento como estrategia para lidiar con la pandemia y como estrategia para lidiar con la coyuntura política. No quiero ir más allá, si usted quiere hablamos más de Argentina, pero eso sí que es desastrosa la política que están adoptando de cara a la pandemia en este momento para mantenerlo como tema principal de la agenda y tener esa presencia pública y demás. Mientras tanto, países como Chile han tenido mayor capacidad de reacción, y yo le quiero complementar ese análisis con lo que se proyecta de aquí a final de año, porque es que el segundo trimestre ya le va pintando a uno lo que se proyecta de aquí a final de año. Y quiero hacer la comparación de los 4 países de la Alianza del Pacífico, los 4 principales países del Pacífico de América Latina. Y en ese sentido, a todos nos va mal. Punto número 1, todos tenemos unas caídas este año proyectadas superiores al 5%. Sí. Al que peor le va es a Perú, que puede llegar hasta 20% de contracción en todo el año. 20% en gran medida por 2 motivos. Uno, por la gran informalidad de su mercado laboral,
y dos, por la gran precariedad de sus instituciones. A pesar de que tienen una chequera bastante más grande que la colombiana para hacer gasto público, ese gasto no ha sido efectivo y ya los distintos analistas estiman que la contracción en Perú puede estar entre 15 y 20% este año. En segundo lugar, tenemos de abajo para arriba, tenemos el caso de Colombia y México muy peleaditos. México casi que no ha gastado nada, hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador ha negado, ha sido un negacionista de los problemas de la pandemia, los gobernadores de los estados sí han sido mucho más responsables, pero lo que ha gastado México es inferior a 1% del Producto Interno Bruto de cara a esta pandemia en este año. Perú se está echando más de 10% del Producto Interno Bruto en gasto muy ineficiente. Y después, al que mejor le va de la región en este momento, de estos países de la Alianza del Pacífico, para cerrar el año, es a Chile. Chile, que ha tenido un gasto público importante, 8% del Producto Interno Bruto, y que ha tenido un relativo éxito en el manejo de la pandemia. Yo sé que usted va a hablar de esto más adelante, o me imagino, pero mientras Colombia está llegando a la meseta más alta, Chile hace rato dejó atrás ese pico. Chile llegó a un pico, asustó a todo el mundo, bajó rápidamente y Perú y México se quedaron en la meseta. Llevan 40 días en la meseta de Perú muy alta, la meseta de México más bajita. Eso quiere decir que Chile logró neutralizar rápido el efecto y terminar bajando rápido la situación. Y con todo y eso, las cifras de decrecimiento para Chile apuntan a entre 4 y 8% de contracción este año. A todos nos va a ir mal este año. Unos tienen más munición fiscal para gastar, otros tienen más problemas en el mercado laboral. Y ahí entra el mercado laboral colombiano, que como usted bien dice, hemos tratado tantas veces en este programa, que tiene unas rigideces estructurales muy significativas que hacen que nosotros tengamos siempre, en las buenas y en las malas, un mayor desempleo que todos los países de la región. Y aquí me cuadra perfecto con la siguiente pregunta que le hago a Barguil, y es si entonces vale la pena en este momento en Colombia seguir dando este debate entre las cuarentenas, los confinamientos, el efecto de la economía, entre resguardar la vida a través de estas medidas o ya empezar unas aperturas. Y yo creo que tiene que ver con la visión un poco que tienen ahora en la costa atlántica. Piensa que esto es parte de un debate ya superado. No, sin lugar a dudas, ese ya no es el tema central de la discusión por una razón sencilla. El efecto de la cuarentena, que no era que no hubiese virus, eso de pronto mucha gente creía que por la cuarentena no iba a llegar el virus. No, el efecto de la cuarentena era que no nos contagiáramos todos al mismo tiempo y colapsara el sistema de salud. Se logró. Y en gran medida lo que empezamos a ver ya en muchos lugares de Colombia donde se llegó a los picos es que hoy los porcentajes de ocupación de las UCIs pues se ha venido disminuyendo. Lo mismo ha ocurrido en Bogotá. Es decir, hubo un efecto muy positivo de estas cuarentenas y yo creo que eso ya nos saca esa discusión de vida versus economía, discusión que además a mí no me parecía sensata. Yo creo que claro que hay que defender la vida, todos los esfuerzos para defender la vida, pero también esas decisiones tenían que ir enmarcadas en cómo cuidábamos haciendo todos los esfuerzos a los sectores productivos, al empleo, la economía de las familias, de las empresas, porque dejar a los colombianos sin ingresos en medio de una pandemia, pues también es atentar contra la vida. Yo creo que hoy el escenario y la agenda debe ser cómo vamos a recuperar al país, cómo vamos a lograr producir muchas plazas de empleo, cómo vamos a lograr hacer crecer a estos sectores económicos que están profundamente golpeados para que el país, por supuesto, salga adelante luego de esta grave crisis. Y entonces, esa es la opinión del senador Barguil y sucede y se da al mismo tiempo que aquí en Bogotá, seguramente lo discutieron hoy en el noticiero, tenemos protestas que surgen en parte porque hay personas de comercios en algunas zonas de la ciudad que están bajo una nueva cuarentena, una tercera ronda de cuarentenas, que están insatisfechas. Mauricio, no sé si usted lo ve tanto como un debate también superado. Pues no está superado en algunos aspectos, pero tenemos que superarlo. ¿Qué quiero decir con eso? Que la apertura responsable, inteligente, esa palabra ya está muy gastada, pero pues digamos que hay que usar ese apelativo, de la economía es un imperativo, porque estas cifras de desempleo
que se van traduciendo en deterioro social y se van traduciendo en problemas de seguridad, aparte de las grandes pérdidas para las familias más vulnerables, son insostenibles y no hay chequera en Colombia para financiarlas. Por lo tanto, casi que no tenemos alternativa. Desde esa perspectiva, el dilema hay que resolverlo, sencillamente hay que resolverlo, no hay que mantenerlo. Pero ojo, porque hay dos observaciones que hay que hacer. En el caso de Bogotá, como usted bien decía, Daniel, la manera como se ha manejado la política de confinamientos para enfrentar la pandemia ha sido relativamente ineficiente. ¿A qué me refiero con eso? Ha sido muy costosa económicamente y poco eficaz desde el punto de vista de la salud pública, y le doy dos datos. En el caso de los costos, cuando usted mira el trimestre, usted me está convocando en gran medida, nos está convocando amablemente a participar en este programa por los resultados del PIB del segundo trimestre. Cuando usted mira los resultados del PIB del segundo trimestre y los empieza a descomponer por ciudades y por sectores, Bogotá tiene el peor deterioro del sector comercio entre todas las ciudades del país, en términos porcentuales, porque evidentemente en términos absolutos cualquiera dirá, pues claro, la economía bogotana es más grande que la de las otras ciudades. Agárrelo por porcentaje, la caída porcentual del comercio en Bogotá es más alta que la caída porcentual del comercio de cualquier otra ciudad del país. Y cuando usted mira la industria, es la segunda capital importante del país con mayor caída detrás de Bucaramanga. Lamentablemente a Bucaramanga le va peor. Eso quiere decir que en el plato de la balanza de los costos económicos hay muchos costos en la estrategia de Bogotá. Y en el plato de la balanza de los resultados de salud pública, mire usted las cifras de fallecidos por millón de habitantes hoy en las principales ciudades del país. Bogotá está en primer lugar, y no solo está en primer lugar, sino que está subiendo todavía cuando ya empezaron a bajar en Barranquilla, empezaron a bajar en Cartagena, están subiendo pero más lentamente en Medellín y están en un segundo lugar en Cali. Es decir, no hay grandes logros desde el punto de vista de salud pública y hay grandes costos desde el punto de vista de la economía en este momento. Mauricio, voy a hacer una breve pausa comercial. Seguimos esta conversación en un par de minutos. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, 9 de la noche, 26 minutos. Estamos en directo desde Bogotá, francamente quebrados. Ese es nuestro hashtag de hoy. Tenemos una entrevista comentada, la entrevista al senador del Partido Conservador, David Barguil, miembro de la Comisión Tercera del Senado, un senador influyente en temas económicos, comentada por Mauricio Reina, comentarista económico y de muchas otras cosas aquí en el noticiero de Red Más. Y voy a ir de una, Mauricio, con las propuestas. Le pregunto y le digo, aquí brillan por su ausencia las propuestas, tanto del Congreso como del gobierno. Creo que no hay un paquete sólido. ¿Por dónde piensa él que podría arrancar esta discusión? Yo creo que la discusión del presupuesto del año que viene va a ser un gran escenario para ese debate y para que ojalá concentremos los esfuerzos de la agenda pública en ese esfuerzo que hay que hacer por parte de todos para levantar la economía del país. Le hablo de unas propuestas en concreto. Yo soy de los que he dicho que aquí necesitamos meterle recursos a unos sectores que tienen la necesidad de una mano de obra intensiva, es decir, que son sectores que rápidamente reaccionan en cuanto a contratación de mano de obra. Por ejemplo, todo el tema de infraestructura vial, donde hay que pensar en las grandes carreteras, pero también en los proyectos de infraestructura vial de la red terciaria, las carreteras rurales. Colombia es un país rural. Ese tema de las carreteras rurales es muy importante porque no solo nos genera empleo en los pequeños municipios de Colombia, sino que también ayuda en la competitividad del campo, que es un sector estratégico, que nos ayuda a llegar a esa Colombia profunda y que tiene recursos. Recuerde que eso fue iniciativa nuestra en la pasada reforma tributaria. Yo coloqué una sobretasa a la renta del sector financiero de 4 puntos. En esos 3 años, porque es temporal, se recaudarían alrededor de 2 billones de pesos que tienen destinación específica para la red terciaria de Colombia. Así que hay parte de los recursos para ese propósito. El tema de vivienda. Es muy importante que salgamos con un plan masivo de construcción de vivienda, que es un sector también jalonador de empleos, muy rápidamente. Esos esfuerzos hay que impulsarlos ya. Y ahí le faltó ser Barguil Roosevelt con el New Deal de después de la pandemia. Agrega al tema infraestructura y vivienda un programa de crédito y va con el sablazo acostumbrado a los bancos colombianos, que usted conoce muy bien del senador Barguil. Aquí hay espacio para ponerse más creativos que esto, porque esto ya lo hemos escuchado, Mauricio.
Esa pregunta tiene dos clases de respuesta, Daniel, el espacio cuantitativo y el espacio cualitativo. El espacio cualitativo se refiere a qué otra clase de proyectos, iniciativas, sectores se puede imaginar uno. Creo que ahí no hay mucho más para dónde jalar, sino decir sectores que sean intensivos en mano de obra. Cuando un país perdió, como lo hizo Colombia durante el mes de abril, 4,8 millones de empleos, de los cuales ya ha recuperado más de 1,5 millones, pero cuando perdió esa cantidad de empleos, es evidente que las actividades que hay que impulsar en esta nueva etapa de recuperación son actividades intensivas en mano de obra. Y es evidente que el multiplicador más grande desde el punto de vista de mano de obra está en obra pública y está en construcción de vivienda. Y en ese sentido, pues yo coincido con el senador Barguil en que esos son como los dos sectores bandera de una estrategia de recuperación, sobre todo porque en ambos frentes, a diferencia de países desarrollados, en Colombia hay un inmenso déficit. Entonces usted mata a dos pájaros de un tiro, empieza a resolver déficits, vivienda, carreteras, etcétera, etcétera, a la vez genera empleo y le da un uso eficiente a los pocos recursos que hay. Pero desde el punto de vista cuantitativo, cuando usted me pregunta, ¿eso es lo que hay? Yo le digo, lo que hay es muy poquito, porque las restricciones fiscales son muy grandes. Recordemos que la capacidad de reacción del gobierno desde el punto de vista fiscal es muy limitado. Y eso quiere decir que cuando uno revisa las grandes iniciativas del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las que se diseñan de reactivación, más del 60% de los proyectos se plantean como iniciativas privadas, porque el sector público no tiene chequera en este momento, el sector público no tiene de dónde gastar mucho. Entonces, cualitativamente son los sectores adecuados, cuantitativamente no hay chequera muy fuerte para financiar algo que uno diga, aquí se vino encima el New Deal de Roosevelt. Y eso nos lleva a la imperiosa necesidad, Daniel, de que este país empiece a hablar de algo que no ha querido hablar porque todo el mundo le tiene pánico, y es la necesidad de una reforma tributaria. Y en ese sentido yo creo que el gobierno se va a apoyar tal vez, Mauricio, en el tema de la comisión de expertos extranjeros que invitó. Son 5 personas con unos perfiles internacionales, ya usted me dirá si son buenos o malos perfiles, que invitó para integrar una comisión para examinar los beneficios tributarios y las exenciones que se ha repetido muchas veces, están regalando mucha plata que podría ingresar a las arcas del Estado para tener plata para gastar precisamente. Y le voy a poner la respuesta de Barguil. Yo entro de entrada con mucha prevención ante una comisión. Esta comisión no es la primera comisión sobre política fiscal, tal vez es la primera sobre beneficios tributarios. ¿Me pregunta a mí o a Barguil? Sí, le pregunto a usted, perdón. No, porque yo soy así. No. No es la primera sobre temas tributarios ni sobre temas fiscales, pero yo creo que el énfasis, como se lo han planteado a esta comisión, es muy relevante. Y antes de que el senador Barguil nos responda, yo le quiero decir, la comisión tiene la gran virtud de tener especialistas en temas tributarios y tener esa ecuanimidad y objetividad que da el que sean técnicos, académicos, ajenos a la vida política de este país. Porque lo que el gobierno tiene que hacer y el país tiene que hacer es atacar esas exenciones y atacar la evasión. Y eso requiere voluntad política. Si sale un ministro en este momento a decir es que hay que acabar la SECTRUN, lo descabezan de una vez. Si aparecen 5 técnicos por allá de universidades y todo, puede ser que traten de descabezarlos, pero es un poco más difícil. Creo que ahí reside la gran virtud de la conformación de esta comisión, que le da una autoridad técnica a un argumento que políticamente es muy difícil de vender en Colombia. Tal vez juega para nuestro parroquialismo, que lo digan unos extranjeros, blancos, todos hombres. Ahí va la respuesta de David Barguil. Mire, yo lo que le digo es que esta comisión surgió por una imposición del Congreso. Nosotros incluimos un artículo en la pasada ley de financiamiento o de crecimiento económico, la pasada tributaria, que le imponía al gobierno la obligación de crear esta comisión y de hacer un estudio serio, sensato, riguroso, enfocado en el tema de los incentivos, exenciones, gabelas tributarias, como le queramos llamar. Porque es que Colombia está llena de informes, pero son informes que hablan sobre todo el tema fiscal, sobre todo el tema tributario. Y allí hay unos capitulitos que nos hablan de estos temas de las exenciones. Ahora, esta comisión se va a concentrar solo en ese tema. Así que a mí sí me parece un esfuerzo importante.
El informe de esa comisión nos va a dar herramientas necesarias para lograr que el Estado pueda dejar de entregarle a particulares miles de millones, billones de pesos, y que esos dineros entren al presupuesto, entren a la DIAN y puedan ayudarnos a financiar esta política de reactivación económica, esta política de infraestructura para el año que viene, esta política de apalancamiento, esta política de emprendimiento. Así que yo sí creo que ese es un esfuerzo importante. A ver, y es que a uno se le abren los ojos cuando ve las cifras de la DIAN acerca de la plata que se podría recoger por ahí. Voy a poner aquí la de dónde están los beneficios tributarios. Están en varios lugares, pero es que aquí es donde la discusión se pone difícil. Porque en total la DIAN calcula que son 92 billones de pesos que se van en beneficios tributarios, exenciones, deducciones, tarifas diferenciales. Y para que la gente se haga una idea, el presupuesto del 2021 es de más o menos 230 billones de pesos. Solamente en beneficios hay 92, es decir, es un platal enorme. Pero cuando uno mira los detalles de dónde está esa plata, se encuentra que la mayoría, 60 billones de pesos, están en bienes y servicios excluidos de IVA, Mauricio. Y eso me recuerda y me lleva al año 2018, cuando un entonces popular presidente Iván Duque, con más del 50% de favorabilidad, propuso ponerle IVA a la canasta básica y ahí todo se fue para abajo. Parte de la discusión sobre beneficios tributarios es cómo quitarle beneficios a las grandes empresas, como se imagina mucha gente, pero también cómo quitarle beneficios a las personas que no pagamos IVA por cosas como los huevos y el pan. Déjeme decirle dos cosas al respecto, Daniel. Primero, usted hace esa comparación entre la magnitud de las exenciones y la magnitud del presupuesto. Yo creo que otra manera de tratar de transmitirle a la gente lo que es esa magnitud de 92 billones de pesos en exenciones es compararlo con lo que se requiere recoger en la próxima reforma tributaria. La única vez que el gobierno ha dicho que se necesita una nueva reforma tributaria por X monto fue en uno de esos documentos técnicos que nadie se lee, sino sus productores y nosotros los economistas, que es el marco fiscal de mediano plazo. Y ahí el gobierno dice se necesitan en los próximos 2 años una reforma fiscal que ascienda a 20 billones de pesos. Eso hay que hacerlo, ese es el tamaño de la reforma tributaria, 20 billones de pesos. Ahora, compare usted 92 billones de pesos que hay en exenciones, más 45 billones de pesos que hay en evasión, pura evasión tributaria, y ya los 20 billones son manejables. Porque si usted los compara con la última reforma tributaria, es como 3 reformas tributarias, nunca lo vamos a lograr. Pero si lo compara con lo que está en exentos y en bienes exentos y en distintas exenciones y en evasión, esos 20 billones sí son manejables. Punto número 1. Pero el punto número 2, efectivamente, de esos 90 y pico billones de pesos, más o menos 70 billones de pesos están en exenciones y exclusiones del IVA. Y eso significa que las exenciones a personas naturales y a empresas no son tan grandotas como mucha gente se imagina. Habrá que pulirlas, habrá que meterles el diente, seguramente hay que subirle la tasa de renta a las personas naturales, lamentablemente, pero también habrá que hacerlo. Pero sobre todo hay que ver cómo se racionaliza el uso del IVA en los distintos bienes, en 2 sentidos. En el sentido económico, porque ahí hay mucha plata que se está entregando a gente que no la necesita, sí. La necesitan ciertos segmentos de la población esas exenciones, pero hay una inmensa cantidad de la población colombiana que no necesita esas exenciones y ahí vamos, como usted dice, pagando leche y huevos sin IVA, una inmensa cantidad de gente que los podemos pagar con IVA. Pero sobre todo desde el punto de vista político, Daniel, hay que ser un mago para poder transmitirle a la población que entienda, persuadirla de las virtudes de una reforma tributaria que empiece a limar esas exenciones en los productos, en la aplicación del IVA. No veo muchos magos en este gobierno. De hecho, si fuera a ver un espectáculo de magia, no lo vería en el gobierno. Pero bueno, algo van a tener que hacer. De pronto en eso consiste traer los David Copperfields de la academia gringa para que le digan a uno cómo es que debe hacerse la cosa, a ver si se logra persuadir un poco a la gente de las ventajas. Con un elemento adicional que sé que yo me extiendo a veces mucho,
pero usted ha hecho en este mismo programa buenas entrevistas con la gente de Planeación Nacional mostrando cómo los esquemas de devolución del IVA están cada vez mejores, están cada vez más operativizados. Pero ahí, Mauricio, eso quiere decir que la población más afectada puede recibir. Y volvemos al lugar por donde empezamos, y creo que es un buen lugar para terminar, y es que terminamos en la discusión política. No hay ahorita, usted lo llamaba un mago, yo lo podría llamar un líder que logre poner de acuerdo, así sean unas cosas básicas a distintas fuerzas de este país, el sector privado, el Congreso, la oposición, para sacar adelante un tipo de reforma como la que usted plantea. Eso es cierto, lamentablemente. En la esfera política es donde se va a jugar este partido que es tan importante para el país, pero sobre todo en un momento muy complicado. Y es que si los expertos presentan sus recomendaciones en febrero del año entrante, eso se empieza a socializar, a discutir y qué sé yo, para pasarlo en la segunda legislatura del año entrante. Y la segunda legislatura del año entrante es la legislatura previa a las elecciones parlamentarias y presidenciales, pero parlamentarias del año 2022. Yo quiero ver, y de verdad lo digo, no como sarcasmo, yo quiero ver a los héroes del Congreso Nacional que van a ser capaces de pasar una reforma tributaria que es fundamental para el futuro de este país y a la vez tratar de defender sus posibilidades de ser reelegidos en las elecciones de marzo del año siguiente, del año 2022. Va a ser complicadísimo, pero bueno, para eso es que está vivo uno, para que lo sorprendan con magos y con héroes. Bastantes sorpresas nos ha traído ya este 2020. Mauricio, es un gusto siempre hablar con usted. Muchas gracias por habernos regalado su tiempo esta noche en Zona Franca. Gracias, Daniel, un placer. Seguimos nosotros acá hablando con más personas y en este caso con una persona que sabe mucho de política fiscal y que no está de acuerdo en cómo se ha conformado esta comisión para revisar los beneficios tributarios. La gran llave, esta comisión que pone el gobierno de Iván Duque para empezar a hablar de esa reforma tributaria. Después de comerciales hablamos con él. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44 de la noche. Me conecto ahora con el profesor Jairo Orlando Villabona, es doctor de la Universidad de Rouen en Ciencias de la Gestión. Trabaja en la Universidad Nacional como profesor asociado de la Facultad de Ciencias Económicas y es uno de los firmantes, entre varios académicos, políticos, de una carta enviada a los 5 miembros de esta comisión en la que les piden básicamente renunciar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor Villabona? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Entonces, ¿a ustedes por qué no les gustó esta comisión? Bueno, yo pienso que no hay necesidad de traer una comisión. Los principios tributarios son universales, los sistemas se basan en la progresividad y en la eficiencia del sistema. Entonces, no había necesidad. Además, estas personas van a tener que entender el sistema tributario colombiano, que es muy complejo, es de lo más complejo que hay. Hay cerca de 229 beneficios tributarios que van a tener que estudiar uno por uno, mientras que en Colombia hay gente que conoce absolutamente todo esto. Y hay gente que también ha estudiado en el exterior, o hemos estudiado en el exterior, y conocemos los sistemas de tributación eficientes que trabajan en todo el mundo. Entonces, la verdad que no había necesidad. Y entonces le voy a poner aquí en pantalla las caras de los gringos que nos vienen a dar clase y que el gobierno trae para que nos den clase. 4 de ellos son estadounidenses, 4 de ellos han trabajado directamente en la OCDE. David Rosenblum, Jeffrey Owens, Pascal Santamans y Kent Smetters y Brian Arnold. Ellos se sientan en 5 mesas y en cada una de esas mesas hay no académicos, no personas externas al gobierno, sino miembros del mismo gobierno. En una de las mesas se sienta la DIAN, en otra el Ministerio de Hacienda, en otra el Ministerio de Comercio Exterior, en otra el Ministro de Agricultura y en otra el Ministro de Trabajo. Y además de la falta de diversidad de género, de orígenes, de razas, de todos estos seguramente muy preparados académicos extranjeros, no hay voces de la sociedad civil de la academia colombiana.
Sí, pues me parece que eso está mal. Yo pienso que el gobierno está fallando en eso. Debió primero haber hecho un experimento por lo menos con la Academia Colombiana y mirar quiénes realmente conocen del tema. Hay muchas personas que saben del tema, lo conocen a fondo y seguramente hubiera sido mucho más rápido de lo que se está pensando hacer en ese momento. Y del argumento de Mauricio Reina es que es decir, que sean personas externas a Colombia que no están involucradas en nuestro proceso político, que no representan ningún grupo político ni ningún gremio, podría darles una independencia y sobre todo podría darles a sus conclusiones. Y si son las conclusiones que usted dice que van a tener porque son evidentes, tal vez que lo digan ellos va a ser importante y va a ser útil tanto para el gobierno como para los congresistas como para los gremios para que nos pongamos de acuerdo en sacar adelante estas conclusiones. Pues a mí no me parece, por ejemplo, el hecho que se haga con académicos en Colombia, pues es lo mismo, porque la academia no tiene un sesgo político, sino es un sesgo técnico, un sesgo basado en la investigación y en lo que existe en todo el mundo. Entonces, yo no veo cuál es la razón por la cual no se invite a la academia a estos procesos. Además, en la academia estamos tratando, todos estos temas los estamos tratando en la academia. Con el externado, con la Javeriana, con la Nacional. De Nacional vamos a sacar un libro que va a ser como de todos los sectores de economía. Es como un plan de desarrollo que vamos a proponer entre cerca de 15 grupos de investigación y uno de esos capítulos es relacionado con impuestos, todo el tema tributario. Entonces, y para dejar de hablar de esta comisión y para hablar de cuáles son las transformaciones de fondo, voy a hacer una breve pausa comercial. Acompáñeme para terminar este programa hablando de cuáles son esas reformas que necesita el Código Tributario, reformas que permitirán que el gobierno colombiano tenga más plata, sobre todo en momentos en los que los necesita para la reactivación que se viene. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, terminamos este programa hablando de cuáles son las reformas necesarias y dicen muchos evidentes que necesita el Código Tributario de Colombia. Colombia recauda muy poquitos impuestos como porcentaje de su economía. Esta es una comparación con algunos países de la OCDE. El promedio de la OCDE, recuerden, la OCDE es este grupo de países desarrollados unos, no tan desarrollados otros, al que pertenece Colombia desde este año. Entonces, por ejemplo, Colombia recauda apenas el 19% de su Producto Interno Bruto en impuestos. Es un poquito más que México, que está más abajo en 16%, pero es definitivamente mucho menos de lo que en promedio recogen los países de la OCDE, que está por el 34%. Uno de esos países es, por ejemplo, España. Estamos hablando con el doctor Jairo Orlando Villabona, es experto en política tributaria, profesor de la Universidad Nacional, y ese es tal vez uno de los temas que a mí al menos me parece evidente, pero que no es evidente en el discurso público colombiano, y es que Colombia recauda muy poquitos impuestos, profesor. El problema es ese, el problema es que Colombia recauda muy pocos impuestos. Cuando usted mira, bueno, sin seguridad social es cerca del 15% y es casi la mitad de los países más desarrollados de la OCDE. Ese dinero pues es insuficiente para los programas de salud, de educación, infraestructura, vivienda y los programas sociales. Cuando usted compara el recaudo entre Colombia y la OCDE por empresas es más o menos parecido. El de la OCDE es como el 3, Colombia es como el 3.7. Pero cuando usted compara la tasa de recaudo de la carga fiscal del PIB en impuestos de personas naturales, en la OCDE cerca del 8.5% y en Colombia 1.3%. Entonces, el problema de Colombia es que en las personas naturales, el impuesto de renta de personas naturales, que es el más importante, recauda 6 veces menos en Colombia que en la OCDE. ¿Y por qué recauda menos? Recauda menos porque los grandes capitales de Colombia nunca han pagado impuestos o han pagado muy pocos impuestos. Los dividendos en Colombia, por lo general, no han pagado un peso de impuestos. O sea, generalmente no han pagado impuestos. Hasta hace muy poco se colocó una tasa del 5, después del 10,
después del 15%, otra vez bajó al 10%, pero realmente eso es muy poco. Cuando usted mira las tasas de tributación de los países desarrollados, encuentra en Dinamarca que son tasas del 55%, Bélgica, Suecia, Alemania, Francia, son tasas entre el 45 y el 55% en los ingresos más altos. En Colombia ha sido el 30, el 35, el 33%, pero la tasa efectiva de tributación del 1 por 100.000 más rico de Colombia, con base en las declaraciones de renta, ha estado entre el 1 y el 2%. Es decir, que mientras en Dinamarca paga el 55%, aquí en Cundinamarca paga entre el 1 y el 2%. El problema es ese, el problema es el bajo recaudo que han tenido las personas naturales. Ese es el impuesto más importante del mundo. Y aquí entonces sí, y yo tengo aquí esa imagen que usted nos cuenta del valor que tienen las personas y las empresas comparado con otros países de la OCDE. Esto es parte de lo bueno, profesor Villabona, de estar en la OCDE, es que tenemos estos datos. Entonces, por ejemplo, en la barra azul es de impuestos personales, la barra amarilla es de impuestos empresariales. En Colombia, el 15% de los impuestos son personales, el 33% son empresariales. Y esta es una relación totalmente opuesta a la que tienen en promedio los países de la OCDE, pero también incluso países con problemas de desarrollo, países de ingreso medio como México y como Chile, a los cuales nos podríamos parecer más, donde las personas naturales pagan más impuestos que las empresas. ¿Y usted cree que uno puede reversar, digamos, esta tendencia solamente cobrándole más impuestos a los capitales más altos, o de alguna forma se necesita un contrato social en el que todas las personas paguen más impuestos, bien sea a través de impuestos indirectos como el IVA, incluso para las personas de menos recursos? No, mire, son varias cosas las que hay que hacer. Primero, no se soluciona solamente con el impuesto de renta. Eso es una gran solución. Por ejemplo, las rentas cedulares hizo que, un ejemplo muy sencillo, nosotros analizamos las declaraciones de renta de los congresistas y, por ejemplo, el presidente del Senado, Alejandro Char, que ganó por dividendos en 2018 más de 500 millones, cerca entre 500 y 600 millones de pesos, pagó 0 pesos de impuestos por dividendos, no pagó 1 peso de impuestos por dividendos. ¿Sí? Pero si hubiera sido un trabajador, hubiera tenido que pagar cerca de 130 millones de pesos. Entonces, ahí no hay equidad. Eso se llama equidad horizontal. No existe la equidad horizontal. Cuando se hicieron las rentas cedulares, se cometieron muchos errores. O sea, digamos, estuvo mal establecido el sistema de las rentas cedulares. Y eso lo hemos demostrado en muchos ejemplos y en muchos ejercicios que hemos hecho. Ese es un caso. Pero las empresas, por ejemplo, en el mundo, las empresas pequeñas, cuando usted coge los sistemas de tributación de la OCDE o los países europeos, mira que las pequeñas empresas pagan en promedio un 10% menos que las grandes empresas. Aquí en Colombia todos pagan igual. Entonces, esa situación no contribuye, por ejemplo, al desarrollo y genera inequidad porque las empresas pequeñas están en desventaja. Además, son las que más generan empleo. Entonces, ese es otro problema importante. La actualización del catastro. En Colombia no se ha hecho una actualización catastral desde hace mucho tiempo. El 1% de las tierras en Colombia, casi el 47% de las tierras en Colombia pertenece al 0.7% de las personas. Sí. Entonces hay que hacer actualizaciones catastrales para generar recursos a los territorios. ¿Sí? El gobierno propone ampliar la base del impuesto de renta. Eso es absurdo, porque cuando usted tiene un ingreso per cápita tan bajo como lo tiene Colombia y con un coeficiente de Gini tan alto, donde hay tanta concentración del ingreso y la riqueza, usted no saca nada con ampliar la base. O sea, la gente no tiene plata para pagar esos impuestos. Eso es lo que le va a generar es más saldos a... ¿Sí? Entonces...
hay muchos problemas. Jairo Orlando, yo le agradezco mucho habernos hablado esta noche. Solo espero que los profesores que van a participar en esta comisión de extranjeros puedan leer los trabajos que ustedes, los académicos colombianos, han hecho acerca de nuestro sistema tributario y que ojalá puedan aplicar ese sentido común y ese pragmatismo protestante de los Estados Unidos a nuestra situación, para ver si así sí les paramos bolas y les paran bolas en el Congreso y en el gobierno colombiano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Ana, por la invitación y un saludo a todos los audientes. Nosotros nos quedamos sin tiempo esta noche. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.